Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra cobertura El Poder en tus Manos. A través de las plataformas de RPP Noticias nos proyectamos para las elecciones del 2021 y por supuesto estamos analizando varios temas y además de acuerdo a cómo se presenta el calendario electoral. Hoy vamos a hablar de las candidaturas presidenciales que se perfilan ya para esta contienda de abril. Se han realizado las elecciones internas y hoy tendremos el gusto de conversar con la politóloga Katy Segarra, quien nos acompaña. Katy, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy bien. A ver, ya se efectuaron las internas, como dije, en 2 domingos, voto directo y también a través de los delegados. Sí, Eh, Evidentemente ya se conocen los candidatos presidenciales, no hay todavía una oficialización de los resultados, pero yo creo que es más que claro. sí. ¿Cuál es el panorama que tenemos para usted en cuanto a variedad de candidatos? Creo que existe 24. 24, creo que existe una excesiva variedad. Es decir, cuando tenemos tantos candidatos, los ciudadanos tienen un ejercicio casi imposible de poder conocer a todos y también para determinar cuáles son las diferencias sustantivas respecto a estos candidatos. Entonces, es muy probable que los mismos se intente posicionar en algunos temas y que estos incluso se repitan, ¿no? Como hemos visto en periodos pasados. Siempre destacan algunos y muchos otros son olvidados, pero esperemos que con estas elecciones ya se va clarificando la verdadera representación que tienen los partidos políticos y no tener tanta oferta electoral que no es positiva ni para los políticos, ni para los partidos, ni para los ciudadanos. Bueno, y a raíz justamente de la participación de los militantes de partidos políticos en estas jornadas de elecciones internas, el nivel de participación no ha sido muy alto, que digamos. ¿Qué No. refleja esto? ¿Por qué es que no ha habido ese interés que todos esperábamos en cuanto a la participación de los militantes? Porque esto evidentemente fortalece, ¿no?, a los partidos políticos. Bueno, en primer lugar, existen las razones estructurales, ¿no? Existe mucha literatura, por ejemplo, que discute la debilidad de los partidos políticos y cómo estos no están institucionalizados y tampoco representan, valga la redundancia, una verdadera representación entre los militantes. Esto por un lado. Y por otro lado, por la cantidad de listas únicas, no, o sea, y la enorme cantidad de listas únicas que se han presentado, pareciera de que no existe una real competencia electoral, al menos a nivel de democracia interna. Entonces, esto desincentiva a los militantes y a los afiliados a participar en este tipo de prácticas electorales, porque si bien son importantes, si ya se conoce el resultado, pues no tendría mucho interesante de participar. Exacto. Y ahora, viendo las caras, viendo los nombres, en cuanto a no solamente candidatos a la presidencia, sino también al Congreso de la República, podemos decir con toda seguridad que sigue siendo un déficit, ¿no?, o un pasivo este tema de la renovación en los partidos políticos. No, yo no creo que el problema sea la renovación per se, porque lo que encontramos normalmente es que existen muchos políticos que son nuevos. Miremos este Parlamento. ¿Cuántos políticos han ingresado al Parlamento por primera vez? En general es en la mayoría, y eso es históricamente así. Esto no es muy positivo porque hay que Claro. tener en cuenta de que los políticos deberían especializarse y en ese sentido es importante que hagan carrera dentro del partido político como militantes, pero también dentro de las instituciones democráticas. Entonces no considero que eso sería algo en particular que debería como sorprendernos o llamarnos la atención. Es más, yo sí pienso que es importante que existan políticos con experiencia. Eso no quiere decir de que los partidos políticos mantengan en sus filas siempre las mismas personas, es decir, que no se genere Claro. renovación dentro de los mismos partidos políticos. Hemos visto que la mayoría de estos no presentan elecciones por afiliados, sino por delegados, y esos tienden a ser de la misma cúpula, ¿no? A eso justamente iba, porque lo que se ha reclamado en los partidos es renovación. Y hay quienes consideran que esto es lo que no se ha visto justamente a raíz de, diríamos, resultados iniciales en las primarias en los partidos.
Bueno, renovación en el sentido de la cúpula. Eso, en eso coincido contigo, pero no, Ujú. no creo que no exista una renovación constante, por ejemplo, en la lista de los candidatos al Congreso de la República. Ya. Vemos, por ejemplo, que tienden a ser siempre actores nuevos, actores con activos que los políticos buscan captar esos activos de actores, como dije, con activos, populares o reconocidos por ciertas temáticas, Ujú. pero que no tienden a ser realmente políticos de larga data. Yo sé que están muy desacreditados los políticos, pero es importante tener en cuenta que se necesita personas con experiencia. Claro, o sea, irnos a los extremos es malo siempre, Sí, pero sí, también exacto. es importante un proceso de renovación, aunque yo sé que es largo, ¿no es cierto? Es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta de que esta renovación tiene que venir desde los partidos políticos, es decir, ellos tienen que brindar herramientas para que los militantes, o sea, exista, por ejemplo, una mayor cantidad de militantes, por un lado. Y por otro lado, que esos nuevos militantes, especialmente aquellos que son jóvenes, puedan tener verdaderas oportunidades para ir escalando dentro del partido y poder, por ejemplo, postularse a las elecciones. Hemos visto evidencia del periodo pasado del 2000, disculpa, de las elecciones del 2020, y la mayoría de, por ejemplo, de afiliados ni siquiera está en el tercio superior de las listas. Entonces Ujú. no existen, por ejemplo, incentivos verdaderos para que jóvenes, por ejemplo, estén dentro de los partidos políticos y representen esa verdadera renovación. Ujú. Muy bien. Bueno, estamos también evaluando algunas encuestas de opinión y la figura de George Forsyth está en primer lugar, aunque el porcentaje que obtiene es muy bajo. O sea, eh, me refiero al porcentaje de gente que todavía no decide. Yo sé que todavía es muy pronto, quizás para no sé, tener una idea clara de lo que la población quiere en cuanto a candidatos. Pero, ¿cree usted que, hablando de experiencia justamente, la figura de Forsyth puede consolidarse de aquí a abril del 2021? ¿Qué estrategia debería más o menos seguir tomando en cuenta que tiene detrás a Julio Guzmán, que ya ha tenido una experiencia, ¿no? A nivel electoral, fallida por supuesto, pero la ha tenido, y hay otros como Daniel Urresti y Johnny Lescano, la misma Keiko Fujimori, que en ese aspecto también han tenido participación básicamente electoral. Bueno, como tú bien dices, es muy temprano como para pensar cómo va a ser el futuro. Es decir, las elecciones peruanas siempre se han caracterizado por ser totalmente impredecibles. Entonces, eso hace de que hay que generar bastante cautela para poder señalar quiénes van a ser los candidatos más votados. Y respecto a Forsyth, claro, sí tiene experiencia en los temas municipales. Sin embargo, me parece que una buena estrategia y además una saludable estrategia sería presentar con claridad qué es lo que espera con su gobierno. Y esto no Uh -huh. solamente para Forsyth, sino para todos, ¿no? Habíamos hablado previamente de que existen tantos candidatos y en general la dificultad es que hablan de grandes temas o de un tema en específico y no se presentan, por ejemplo, cómo es que buscan conducir al país, más allá de grandes promesas, sino cuál es su verdadera hoja de ruta para llegar, qué instrumentos tienen para construir el Perú que ellos proponen, ¿verdad? Creo que por ahí iría una buena estrategia de diferenciación. Claro, ¿podría considerarse él como un outsider? Um, no, creo que no, porque él ya tiene experiencia en otros partidos, ha postulado con el PPC, luego con Somos Perú, no es una persona totalmente alejada de los partidos Ajá. políticos. Lo que se presenta es que es una persona bastante pragmática respecto a los partidos, ¿no? O sea, y eso también nos pone en la situación de que el nivel de ideología o de claridad respecto a los partidos políticos es bastante difusa, ¿no? Uh Es -huh. decir, pareciera de que no se elige un partido político más allá del hecho de que eh, es una manera de llegar al poder, más allá de la institución misma, es decir, qué Uh -huh. representa, qué valores genera, cuáles son sus políticas públicas que quieren implementar o impulsar. Exactamente.
Y además, con relación a los partidos que en estos momentos tienen representación en el Congreso de la República, Ujú. ¿cree usted que justamente esta etapa y esta actuación a nivel del legislativo, que ha sido tan complicada, puede tener una repercusión a nivel electoral? O sea, el famoso desgaste que hay, ¿no?, de un partido cuando está en el Congreso. Sí, yo creo que sí. Se ha visto con evidencia, por ejemplo, en las elecciones de 2016, Fuerza Popular tenía una representación increíble dentro del Parlamento y ahora ha bajado 73. de 73 Ajá. parlamentarios y claro, era más del 50% en el Congreso, eso que no se veía hace mucho tiempo, en muchos periodos electorales. Y ahora ha bajado considerablemente su número de integrantes en el Parlamento en el 2020. Entonces yo creo que sí va a significar o sea, sí, sí repercute cómo es el actuar de las bancadas en el Parlamento respecto al resultado electoral. Ujú. Y eso realmente me parece muy positivo, porque además es un proceso de accountability que los ciudadanos hacen a sus partidos políticos. Por ejemplo, los líderes no tendrían que señalar de que la bancada se actúa de manera diferente al partido político, pues es esta una representación del Ujú. partido en el Parlamento, tienen que verse como una unidad. Ok. Y el hecho de que Francisco Sagasti ocupe la presidencia de la República también puede traer alguna, digamos, influencia, no sé si positiva o negativa, en la candidatura de Julio Guzmán. Yo creo que sí. Yo creo que sí podría repercutir en la candidatura de Julio Guzmán, en el sentido de que si se interpreta o si los ciudadanos consideran de que el gobierno de Sagasti ha sido relativamente bueno, probablemente ese sea un activo para Ujú. Julio Guzmán. En el caso opuesto, también sería un pasivo para él. Claro. ¿Cómo ve la candidatura de Martín Vizcarra? ¿Le parece que es contradictoria con el mensaje que él ha dado en estos últimos meses? Sí me parece contradictoria porque o sea, se había abanderado como una persona que estaba en la lucha contra la corrupción y está iniciando un proceso judicial. Sí, Entonces, uno hubiera esperado de que él terminara ese proceso judicial o al menos exista mayor claridad en el mismo para que él se postulara. Eh, claro. Sí, y además también hay otra cuestión, la elección de Somos Perú. Es decir, yo no sé, por ejemplo, qué une a Vizcarra con Somos Perú. O sea, qué Bueno, yo creo ideología que, yo creo que eso se podría aplicar en varios coincide. partidos, ¿no? Y en varias Exacto, esa es una candidaturas. cuestión, sí, es una cuestión, como dices, bien sistemática, y eso es negativo para los partidos, como había mencionado antes. Bueno, creo que, que si hay un porqué, si hay una razón, es o llegar al Congreso, ¿no? O tener alguna representación a nivel del Ejecutivo. Pero esperamos sobre todo, creo que lo importante es que en esta oportunidad la población vote a conciencia, ¿no? Hay que conocer programas, hay que conocer aspectos fundamentales de las propuestas de los candidatos y ojalá que en esta elección eso pueda concretarse, ¿no? Porque también es un pasivo que tenemos nosotros, ¿no? Sí, o sea, hay varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la transparencia de los partidos políticos respecto a su plan de gobierno? Algunos son increíblemente escuetos de una página, otros son increíblemente largos y difíciles de digerir por parte de los ciudadanos. Entonces creo que es importante que se tome un término medio, que ellos mismos sean claros respecto a su comunicación de qué es lo que esperan al momento de llegar al poder. Y yo invitaría especialmente a los ciudadanos y a los jóvenes que ahora se han involucrado bastante en la política a que pregunten, a que les cuestionen a los candidatos cómo es que plantean o planean hacer sus políticas públicas o las leyes que van a proponer. Muy bien, Katy, muy amable por haber participado con nosotros esta tarde y como decíamos al final, sobre todo que haya, digamos, un buen enfoque a la hora de votar. En este caso, los electores, somos todos, tenemos la sartén por el mango, como se dice. Es Katy, verdad. muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted y, por supuesto, el agradecimiento por haber participado en nuestra cobertura del Poder en tus manos. No, un placer. Nos Katy vemos. Segarra, politóloga, estuvo con nosotros, amigos de las multiplataformas de RPP. Muchas gracias por su compañía y, por supuesto, nos reencontramos en una próxima oportunidad.